Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del pensamiento, de la aplicación del pensamiento crítico. ¿Sí? Este pensamiento crítico se construye a partir de una valoración de enfermería con respecto a, digamos, la valoración de un paciente en cuanto a las necesidades y la aplicación de acciones de enfermería. Bueno, en este caso les traje un caso clínico, ¿sí? De un paciente de 25 años con dolor de cabeza persistente. Acá podemos hacer una pequeña diferenciación entre el tipo del dolor de cabeza, ¿sí? Que es continuo, ¿sí? Porque puede estar refiriéndonos el paciente como también un dolor de manera intermitente. Esto quiere decir que por momentos cesa el dolor y por momentos continúa, o sea, como periodos de pico de agudización del dolor. ¿Sí? Acá en este caso nos refiere a un dolor de cabeza continuo. Concurre a la guardia con trastornos de la visión, ahí tenemos otro signo clínico evidente, y en la sala de espera presenta un vómito alimenticio. La idea con esto no es aplicar diagnósticos médicos, ¿sí? Los diagnósticos se reserva para otra disciplina. Nosotros lo que nos enfocamos en tratar de evaluar las necesidades que tiene este paciente y prevenir riesgos potenciales, ¿sí? A través de estas situaciones problemas y poder identificar las necesidades y aplicar las acciones de enfermería en nivel de prioridad. Esa es la idea de esta ejercitación a través de este caso clínico que traemos, que es muy inespecífico, ¿sí? Es algo como muy general, como para posicionarnos en situaciones problemas que pueden ocurrir dentro de nuestras incumbencias a lo largo de nuestra profesión. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este paciente es valorar, ¿sí? Vamos a hacer una valoración inicial, como principalmente tenemos afectado lo que es el patrón, digamos, del sistema nervioso central, digamos, tenemos identificado cuál es el sistema biológico o el aparato que está teniendo complicaciones y vamos a apuntar todas nuestras necesidades, controles, chequeos y acciones de enfermería en ese aspecto. Vamos a iniciar primero dentro de la evaluación con el aspecto general. Recuerden que el aspecto general nos va a hablar de cómo está ese paciente y la criticidad medianamente nos va a orientar en cuanto a la criticidad de ese paciente. Entonces, decimos que es un paciente que tiene afectado el patrón neurológico, ¿sí? Entonces vamos a orientar nuestros cuidados, o sea, nuestra valoración en ese enfoque. En la clase hablaron los compañeros de una evaluación neurológica rápido, ¿sí? Empezamos como a chequear en busca de, ¿sí? Si bien los controles de signos vitales van a estar, todos son importantes, pero van a estar principalmente enfocados en esta cuestión, ¿no? Hablaron de un sistema, de una evaluación neurológica con respecto a la elevación de los miembros superiores, que el paciente sonría para ver la simetría, ¿sí? De la cara. ¿Y esto qué nos estaría significando? Si el paciente está con algún trastorno causado por un pico hipertensivo, ¿sí? Como un accidente cerebrovascular, que afecta principalmente al sistema nervioso central, ¿sí? A través de una isquemia. Bien. También hablamos de controlarle, en ese caso, si uno se orientaría hasta esta suposición, estaríamos controlando la tensión arterial, ¿sí? Es importante conocer los valores normales de presión arterial y poder detectar si estos valores están aumentados o no. En la medida que el paciente pueda colaborar, vamos a incrementar con la herramienta de la anamnesis, donde vamos a preguntar si toma alguna medicación, ¿sí? No le vamos a preguntar, ¿usted toma algún antihipertensivo? No, él nos va a contar esta medicación que toma y si tiene alguna enfermedad de base, ahí sí puede ser que nos oriente. Muchas veces pasa que los pacientes nos dicen, tomo Lotrial o tomo Enalapril, 25 miligramos, pero no se perciben como hipertensos, ¿sí? No, yo tomo una pastillita, soy completamente sana, no tomo nada, solo esto, y no tienen esta percepción de su enfermedad crónica. Entonces, tenemos que ser muy
incisivos y ver qué es lo que estamos preguntando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de este paciente, no estaría sí complementario, pero no estaría muy acertado, por ejemplo, preguntarle sobre la vacunación, si tiene la vacunación completa, ¿sí? Sería importante, por ejemplo, si el paciente presenta qué otro signo clínico agregado, por ahí la fiebre, ¿sí? La hipertermia. Entonces, si el paciente presenta registros de temperatura axilar altos, podemos orientarnos en lo que es una etiología un poco más infecciosa. ¿De qué nos sirve orientarnos en esto? Porque va a hacer que las acciones de enfermería vayan a este punto. Si es infecciosa, sabemos que tenemos que sacar un laboratorio, tenemos que poner un acceso vascular, tenemos que preparar algún antibiótico o preparar algún hemocultivo, si es de carácter infeccioso, ¿sí? Ahora, si este paciente no presenta hipertermia, claramente tenemos que orientarnos en otros aspectos. Pero los signos vitales van a estar todos completos. La idea es cuál tomo primero, ¿sí? Yo no, si el paciente le pongo el termómetro y se le cae el termómetro, ¿sí? Se le cae, no puede sostener el termómetro, no insisto mucho en esto, ¿sí? Sin tener un valor de TA, sí tener un valor de frecuencia cardíaca. Por ejemplo, un paciente que ingresa con dolor de pecho o que se agarra el pecho en forma de que le molesta, que tiene como una angina, como signos de angina de pecho, vamos a, digamos, afectar, vamos a ir por sobre el sistema que está afectado, ¿sí? O sea, vamos a ir con la frecuencia cardíaca, lo vamos a conectar a un monitor cardíaco, ¿sí? Por ahí le hacemos un electro hasta que el médico venga y pueda atender al paciente y tener, digamos, no ir perdiendo estos momentos que son importantes, ¿sí? Este tiempo donde nosotros autogestionamos, nuestro tiempo como para poder abocarnos en una calidad de cuidado de enfermería oportuna y dentro de una valoración de enfermería previa, ¿sí? No vamos a esperar que nos digan lo que tenemos que hacer, como hasta que no venga el médico no se hace absolutamente nada, simplemente que vamos a valorar dentro de nuestra disciplina y vamos a ir aplicando estas pequeñas acciones en función de lo que nosotros vemos como necesidades alteradas, ¿sí? Identificando el patrón o el aparato que esté comprometido, ¿sí? Muy bien, habíamos hablado también de que este paciente presentaba durante la guardia, durante la espera en la guardia, presentaba un vómito alimenticio. O sea, también nuestra amnesis va a ir enfocada a qué comió, si es la primera vez que le pasa, ¿sí? Todas estas acciones, ¿no? Como para tratar de juntar esta información para poder después transmitirla al equipo de salud. Entonces dijimos que todas nuestras acciones de enfermería van a siempre comenzar con un verbo. Cuando yo describo una acción de enfermería, esto ya lo habíamos hablado, voy a comenzar con valorar, confeccionar, registrar, administrar, evaluar, ¿sí? Recuerden que también evaluamos las acciones de enfermería implementadas en un primer momento. Y van a estar en orden de prioridad. Esto que decíamos, primero la TA en este paciente, porque consideramos por ahí un pico hipertensivo, ¿sí? Obviamente yo voy a tener un registro alto y en consecuencia voy a ir haciendo determinadas cosas. También habíamos hablado durante la clase que si este paciente tiene o presenta deterioros de la conciencia, esto quiere decir que el sistema nervioso va a estar aún más comprometido. Trastornos de la conciencia o deterioro de la conciencia significa que se vaya desvaneciendo y se vaya desmayando, ¿sí? Que el paciente ya no me responda, que el paciente esté como dormido, ¿sí? Esto es algo importante, es un signo de alarma que yo tengo que tener y de ahí va a hablar de la complejidad de este paciente. Si este paciente está esperando en un box, yo tengo que llamar, pedir ayuda, ¿sí? Pedir ayuda como primera medida y ver si lo puedo trasladar a un lugar de mayor complejidad donde tengo más accesibilidad a todos los recursos que voy a utilizar con este paciente, como por ejemplo el shock room, ¿sí? Entonces esto es importante, ¿no? Poder evaluar a través de la valoración si un paciente está con necesidad urgente
de la instauración de estos cuidados de todo el equipo de salud, o si este paciente tiene una complejidad media o leve, donde puede esperar, donde los tiempos son distintos, ¿no? Entonces el verdadero desafío es este, es poder identificar rápidamente estas situaciones, problemas como de urgencia, haciéndolas como de simples a cada vez más complejas, para que ustedes puedan ir adquiriendo este aprendizaje, ¿sí? De poder identificar rápidamente qué sería lo que estaría pasando con el paciente y poder accionar en función de estas necesidades. Entonces recuerden siempre, ¿sí?, que las acciones de enfermería las vamos a describir de esta manera: evaluar, confeccionar, registrar, administrar, posicionar, siempre con un verbo. Y después irán las justificaciones. Por ejemplo, administrar o colocar, ¿sí? Colocar acceso vascular periférico a fin de tener un acceso de administración de medicación de rápida acción por la criticidad del paciente, ¿sí? Colocar monitor multiparamétrico, monitorizar control de signos vitales del paciente, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Por qué monitorizas los controles? Y no, necesito varios parámetros, como por ejemplo la frecuencia respiratoria. Necesito, si el paciente está inconsciente, tengo que saber si está respirando, si tiene una frecuencia respiratoria acorde a las necesidades, ¿sí?, de la edad o del paciente en sí. También necesito un control de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Necesito un control de la frecuencia de la tensión arterial. ¿Se entiende? Entonces voy a colocar un monitor multiparamétrico. ¿La saturometría es importante? Por supuesto que es importante, porque yo no sé si es algo más. Recuerden que el paciente es dinámico. El paciente puede ingresar con dolor de cabeza y rápidamente ir involucionando, ¿sí?, a una falla multiorgánica. Recuerden que el que va a hacer el diagnóstico, el que va a pedir un montón de laboratorios, un montón de indicios de estas cosas, va a ser el médico, que lo va a orientar un poquito en lo que es el diagnóstico de certeza de lo que le está pasando, ¿sí? Entonces tengo que activar yo el acceso vascular, tengo que activar el laboratorio, tengo que tener todo listo, ¿sí? La unidad del shock room, por eso decíamos de esto de la mayor complejidad, porque la unidad del shock room va a estar con el carro de paro, con un ambú, con administración de oxígeno, aspiración central. Va a tener, a veces tienen un portátil para hacer placas radiográficas ahí mismo, y generalmente cuando saben que se activa un paciente en el showroom es porque es grave. Entonces todo el personal de salud que está próximo a este lugar se acerca para ver la situación que está ocurriendo, ¿sí? Y se interioriza la situación. Bueno, bien, un poquito esto del pensamiento crítico y evaluación de los cuidados implementados, ¿no? Ahí es donde surge este pensamiento crítico. Nosotros vamos a evaluar todas esas instancias, toda esta valoración que hicimos, las acciones de enfermería que implementamos, ¿sí? En nivel de prioridad, tratando de ver, identificar rápidamente las necesidades del paciente y aplicando esas acciones. Y lo que vamos a hacer es después tomar un paso hacia atrás y evaluar nuestras acciones, no si fueron efectivas o no, sino que volver a chequear, volver a valorar al paciente en busca de nuevas necesidades, ¿sí? Esto hace que nosotros tengamos este pensamiento crítico, decir, bueno, a ver, la presión ya se la medí, la frecuencia cardíaca ya está, ya tengo un registro de un electro, el laboratorio ya salió, la vía perfecto, bueno, ¿qué goteo? ¿Cuál es la velocidad de infusión? ¿Solo le paso solución fisiológica? ¿Va a preparar algún antibiótico? Estoy atenta a la evaluación del médico, ¿sí?, que él me va a ir compartiendo de acuerdo a las necesidades del paciente en sí y a las necesidades que tenga con respecto a la situación clínica que esté ocurriendo en ese momento, ¿sí? Acá tenemos una foto donde tenemos un shock room, ¿sí?, donde, bueno, acá estamos como más modernos, tenemos una tablet, pero también tenemos que estar asistiendo en algún procedimiento, si va a hacer una colocación de un catéter central,
Todas estas cosas tenemos que estar sabiendo ya con anterioridad, antes que ingrese un paciente, dónde tengo las jeringas, las agujas, la solución fisiológica, los sueros, qué tipo de sueros tengo, si tengo el stock completo. Acá tengo 2 bombas de infusión, tengo el monitor, tengo los brazaletes de acuerdo a todas las medidas de necesidad, los ambú también, puedo tener ambú de adultos, tengo que tener ambú pediátrico, de acuerdo a la demanda que tenga esa institución. Si es generalista, esto quiere decir que atiende pediátricos, o sea, niños pequeños y adultos, tengo que tener para los dos tipos de poblaciones, ¿sí? Si tengo collar para inmovilización cervical, ¿sí? El collar de Filadelfia. Si tengo, eso tiene que estar generalmente junto con la tabla de inmovilización. Por ejemplo, un accidente de tránsito que ingresa, tiene que estar el paciente inmovilizado, sobre todo la inmovilización cervical, ¿sí? Recuerden que dentro de la columna vertebral tenemos la médula espinal, que es la que de ahí se nacen todos los nervios que inervan todas las estructuras. Mientras más alta la lesión, más estructuras compromete, ¿sí? Entonces, por eso la inmovilización de las vértebras cervicales, ¿sí? Para limitar el daño en esta zona, ¿sí? Por eso es que utilizamos el collar de Filadelfia, que después vamos a ver un videito cuando veamos un poquito más, mayor complejidad, cómo se coloca el collar de Filadelfia y cuáles son las formas de inmovilización de un paciente. Igual no vamos a estar solos haciendo todo esto, siempre va a acompañarnos el médico y si tenemos suerte, generalmente hay un traumatólogo también en la guardia. Bien. Entonces, recuerden que siempre vamos a tener una valoración inicial, ¿sí? Y vamos a volver a esa valoración, no con las mismas características, sino, a ver, identificamos una necesidad, implementamos toda una serie de cuidados a través de acciones de enfermería y volvemos a evaluar cómo funcionó esto, ¿no? Bueno, a ver, está saturando bien, necesita oxígeno, ¿sí? Y todas las cuestiones chequeando y rechequeando todo. A su vez, no tenemos que olvidarnos del registro de enfermería, donde registrar todas las acciones de enfermería que estamos realizando, todas las interconsultas, los procedimientos que se realizaron con el paciente, es muy importante. ¿Por qué? Porque este paciente puede ir a quirófano, puede ir a terapia y necesitan saber, conocer el equipo de salud que lo va a recepcionar en estos lugares, qué fue lo que se hizo con el paciente, ¿sí? Entonces nuestro registro, al igual que el registro del médico y los especialistas que intervinieron con el paciente, son muy importantes. Muy bien. También tenemos que recordar, ¿sí? Que en los lugares donde estamos trabajando también funcionan algo que se llama protocolos, ¿sí? Tenemos protocolos, o no, puede no haberlo, y uno ser el impulsor de la generación de los mismos. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es como un plan de acción, ¿sí? Un plan de acción, esto que estamos haciendo nosotros desde enfermería, pero es un plan de acción que sirve para determinadas situaciones límite, ¿no? Donde, por ejemplo, un accidente de tránsito, tenemos el protocolo de ingreso, inmovilización cervical, collar de Filadelfia, activación de trauma, placa, quirófano, hemoterapia. Eso está todo dentro del protocolo. ¿Para qué sirve un protocolo? Para sistematizar los procedimientos a realizar en orden de prioridad, ¿sí? Entonces, le da como una guía rápida al equipo de salud de qué es lo que tiene que hacer y cómo se tiene que manejar, ¿sí? Entonces es importante conocer los protocolos que haya en las instituciones para ver, para uno no estar tan perdido, ¿sí? Frente al manejo de distintas situaciones emergentes, ¿sí? O sobre todo que son de emergencia sanitaria o emergencia para la salud, o casos graves de mucha complejidad dentro del shock room, por ejemplo en una guardia.
ahora actualmente tenemos que conocer que también hay un protocolo, ¿sí? Un protocolo de aislamiento, un protocolo de COVID, que ahora después vamos a ver un poquito, vamos a repasar en realidad un poquito de los aislamientos, qué eran los aislamientos y cuántos tipos de aislamiento había. Entonces, tenemos que conocer el protocolo de paciente de riesgo, ¿sí? O paciente posible caso sospechoso de COVID-19, como para poder ver cómo actuamos con este paciente. Obviamente la patología, el protocolo va a ir implementado en la patología de base, no es lo mismo un politrauma, como por ejemplo decíamos el caso de un paciente con accidente de tránsito, a un paciente con meningitis, ¿sí? Meningitis con signos de meningitis evidente, un paciente con sepsis, un paciente con varicela, ¿sí? Estos pacientes van a tener protocolos diferentes, aislamientos diferentes, y obviamente la complejidad del paciente va a hablar, por ejemplo, un paciente con paro cardiorrespiratorio, va a hablar del inicio rápido del RCP, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer un poco de repaso del aislamiento, de los tipos de aislamiento, ¿sí? Los aislamientos, tenemos varios tipos de aislamiento, donde tenemos el aislamiento principalmente con el que vamos a comenzar, es de contacto simple. ¿Sí? El aislamiento de contacto simple, tenemos que saber que este tipo de aislamiento principalmente se refiere a lo que es de contacto, ¿sí? Eso significa que nosotros vamos a utilizar, además siempre de iniciar todos los aislamientos con el lavado de manos, tenemos que saber que vamos a utilizar métodos de barrera, ¿sí? Estos métodos de barrera consisten principalmente en la utilización de guantes, ¿sí? La utilización de guantes, de camisolines, ¿sí? Pero no es solo la utilización de estos métodos de barrera, guantes, camisolín, perdón, sino el cómo me lo coloco y cómo lo retiro. Porque recuerden que lo que me va a mí a aislar del germen que se transmite a través de tocar las superficies, tocar las superficies en contacto del paciente y las superficies, digamos, del paciente en sí, ¿sí? Porque el paciente está colonizado con gérmenes, por eso que se transmiten a través del contacto, va a ser no contaminarme cuando yo me retiro, ¿sí? Estos elementos de protección que decíamos, estos elementos de barrera, ¿sí? Bueno, es por eso que acá está la imagen, ¿sí? Cómo se colocan, acá van a ver la colocación de los guantes, ¿sí? La colocación de los guantes en este gráfico, y van a también poder observar digamos, la forma en cómo se retiran, ¿sí? Primero se retiran los guantes, ¿sí? Después el camisolín de la parte de afuera, ¿sí? Bien como acá toma una sisa y se va retirando todo el camisolín hasta no toma contacto con la zona que estuvo en contacto con el paciente, ¿sí? Después, bueno, también habla de la higiene, del lugar y la desinfección diaria y del entorno del paciente. Muy bien, el aislamiento de contacto, pero hacemos la diferenciación, que no es un aislamiento de contacto simple, sino que es un aislamiento de contacto con gérmenes multiresistentes. Esto quiere decir que los pacientes están colonizados con gérmenes multiresistentes y lo que nosotros queremos hacer es limitar la propagación de este germen y que solamente esté colonizado a un sector donde, bueno, ya lamentablemente están con este germen activo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la misma forma de aislamiento, que es por contacto, son las mismas formas de la misma utilización de elementos de barrera, como guantes, camisolín,
Recuerden siempre cómo se descarta, ¿sí? Cómo me debo sacar estos elementos de barrera, y también vamos a tener uso exclusivos de elementos de protección, como por ejemplo el termómetro, el estetoscopio, ¿sí? Obviamente las personas que van a ingresar a limpiar la habitación también tienen que estar protegidas, ¿sí? Y se tiene que utilizar un trapo de piso específico para este paciente, ¿sí? No se puede, digamos, diseminar o utilizar estos mismos recursos para la limpieza de otras áreas, ¿sí? Recuerden que siempre es el lavado de manos en los 5 momentos, ¿sí? 5 momentos descriptos, y como primera medida siempre de aislamiento es la higiene de manos, ¿sí? Es el lavado de manos. Muy bien. Ahora tenemos un apartado especial de aislamiento de contacto para Clostridium difficile. El Clostridium difficile es un germen multiresistente que lo sacamos aparte. ¿Por qué? Porque este es muy difícil de erradicar, ¿sí? Obviamente va a estar aislado, vamos a tener las mismas precauciones con higiene de manos. Siempre tiene que ser esta higiene de manos, no con clorexidina, sino con agua y jabón, ¿sí? Siempre. Y después vamos a utilizar el gel alcohólico. Recuerden que nosotros conocemos dos tipos de lavado de manos: el que utilizamos con el antiséptico, ¿sí? El que nos lavamos con el agua y el jabón. Y después utilizamos el lavado de mano entre procedimientos, estos 5 momentos, salvo que uno haya tenido contacto con alguna secreción, sí hay que volverse a lavar las manos. Si no, puede aplicarse alcohol en gel entre momento y momento. Bueno, en este caso, en el caso del Clostridio difficile, siempre debemos comenzar el lavado de manos con agua y jabón, ¿sí? Bien. Recuerden esto como primera alternativa. Luego podemos, si no tenemos la disponibilidad dentro de la habitación, el agua y el jabón, podemos utilizar la clorexidina, pero sería como una alternativa segunda, pero nosotros tenemos que siempre apuntar a esta primera alternativa. ¿Por qué el agua y el jabón? Porque tiene mucha efectividad, tiene una alta efectividad para el barrido del Clostridium difficile, ¿sí? En las manos del personal. Vamos a utilizar los elementos de barrera, que es guantes, camisolín y la higiene del entorno del paciente, ¿sí? La higiene va a ser con lavandina y va a ser durante 7 días, ¿sí? Durante 7 días, ¿sí? Y o sea que de preferencia esta habitación no va a ser utilizada, ¿sí? Porque tenemos una alta probabilidad de que el paciente que venga se contagie de Clostridium difficile. Por eso es que está aparte este aislamiento. Entonces la limpieza siempre tiene que ser con lavandina, como dijimos, durante 7 días. Puede al tercer, cuarto día ingresar un paciente inmunocompetente, pero tiene que continuarse con la limpieza exhaustiva, ¿sí? O sea, en un lugar donde las camas son, digamos, un recurso limitado, donde es necesario que haya un girocama, digamos, no se puede dar el lujo de que una habitación esté vacía. A veces se tiene esta contemplación fuera de las recomendaciones infectológicas, pero es algo que lo pueden ustedes observar en la práctica. Bueno, el aislamiento por gotitas ya lo conocen, es miren que todos los aislamientos comienzan. Bueno, el aislamiento por gotitas ya lo conocen, es miren que todos los aislamientos comienzan con el mismo precepto, ¿sí? La higiene y el lavado de manos, los 5 momentos, y acá tenemos la aparición de los guantes, obviamente, la habitación individual y la aparición del barbijo quirúrgico, ¿sí? Este barbijo, como se ve acá, esta es la colocación, digamos, correcta, ¿sí? Las tablitas del barbijo tienen que ir para abajo. Si el barbijo es así, tiene las tablitas,
¿sí? Que van hacia abajo. Acá tiene el alambrecito para adaptar el puente nasal y esta es la manera correcta de colocarse el barbijo. Las tiras hacia adelante, hacia arriba y estas tiras hacia abajo, evitando que se haga, digamos, un pliegue acá, ¿sí? Tiene que estar derechito para que pueda aislar perfectamente del aire y la transmisión de enfermedades respiratorias que se transmiten a través del flush que se emite ya sea por el habla, ya sea por la tos, ¿sí? O estornudos. Acá dice, en contacto con fluidos orgánicos, membranas, mucosa, piel no intacta. Remover indirectamente después del uso y practicar nueva higiene de manos. ¿El uso de guantes invalida el lavado de manos? No, nunca. Siempre tiene que estar el lavado de manos presente. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos este que es más específico, es un aislamiento respiratorio aéreo. Eso significa que estas gotitas, ¿sí? Que permanecen en el aire son mucho más pequeñas. En el caso anterior, estas gotas son un poquito más grandes, ¿sí? Caen a metro y medio. Estas gotitas persisten en el aire, entonces necesitamos, además de, bueno, obviamente siempre el lavado de manos en los 5 momentos, la utilización de guantes y el N95, que es este respirador, es el barbijo de alta eficacia, ¿sí? Es el que está muy de moda ahora, pero tenemos que saber que frente a esta aerolización de partículas tan pequeñas que quedan suspendidas en el aire, el personal de salud debe protegerse, no solo con el barbijo, sino con antiparras, protección ocular, porque recuerden que pueden ingresar a través de la mucosa ocular. La habitación tiene que ser individual, obviamente, miren lo que dice acá, mantener puerta siempre cerrada, 12 recambios de aire por hora a presión negativa. Eso significa que cuando la puerta se abre, ¿sí? El aire ingresa de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera, ¿sí? Por eso es lo que se refiere presión negativa. Los recambios de aire están generalmente brindados por un filtro donde lo que hace es chupar el aire de la habitación, ¿sí? Lo filtra, ¿sí? Y retiene esas partículas de germen en el filtro. Por eso habla de recambios de aire, ¿sí? Para que ese aire no se vicie. Bien. Muy bien, seguimos. En la secuencia de colocación del el equipo de protección personal, vamos a ver que en el punto número 1 vamos a colocarnos primero el camisolín, ¿sí? Luego vamos a colocarnos el barbijo. Fíjense cómo acá la persona toma el barbijo por la parte de enfrente, ¿sí? Pero esto es un barbijo nuevo, ¿sí? Estos barbijos tienen la característica que son reutilizables. El barbijo quirúrgico no es reutilizable, ¿sí? Esta es la posición correcta del barbijo quirúrgico. Ahora, el barbijo de alta eficacia, este que vemos acá, lo que tiene es digamos, la característica es que es reutilizable, ¿sí? Todos los barbijos pueden reutilizarse en la medida, ¿sí? El barbijo quirúrgico no, tiene 2 horas de durabilidad, ¿sí? 2 horas. El barbijo quirúrgico, el de alta eficiencia, puede reutilizarse en la medida que no se humedezca, ¿sí? El barbijo que se humedece ya no sirve más. Entonces, vamos a utilizar esta forma de colocación, ¿sí? De tener precaución de tomarlo por esta parte, en la medida que este barbijo esté nuevo, ¿sí? Si no, no se puede hacer esto. Después colocamos la protección ocular y último, la utilización de los guantes. Ahora, ¿cuál es la secuencia de retiro del equipo de protección personal?
Bueno, primero nos vamos a retirar los guantes, ya dijimos que vamos a tomar los guantes de esta manera y los retiramos hacia acá. Vamos a retirarnos, obviamente tenemos las manos ya decontaminadas, nos retiramos las antiparras, nos retiramos el camisolín lo vamos a tomar de la sisa, de la parte, digamos, interna, no de la parte externa, sino yo me contamino, ¿sí? O sea, vamos a tomarlo desde el interior, lo que no estuvo en contacto con el paciente. Lo que vamos a retirarnos esto, no nos retiramos así, de esta manera, ¿sí? De esta manera no. ¿Por qué? Porque yo filtré acá todas las partículas y están depositadas en el frente del barbijo. Entonces yo me tengo que retirar el barbijo de esta manera, tomando las tiritas, ¿sí? Y guardándola en un papel de, digamos, en un papel de madera, un sobre madera, o una cajita que no tenga en contacto el papel sobre esta superficie, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá es donde están albergados todos los gérmenes, ¿sí? En esta superficie. En esta superficie. Entonces, si yo toco, me estoy contaminando la mano con todas las partículas que filtró el barbijo, ¿sí? Entonces, de esta manera no se retira, ¿sí? El barbijo quirúrgico se retira y se descarta, ¿sí? Bien, entonces, como a modo recordatorio, tenemos que saber que las precauciones estándar, es decir, para todos los fluidos corporales de todos los pacientes, independientemente de su tipo de aislamiento, siempre tienen que utilizar guantes frente al contacto de fluidos corporales, siempre el lavado de manos inmediatamente después de sacarse los guantes y en los 5 momentos, ¿sí? En los 5 momentos, voy a buscar otro color para hacerlo un poco más visual. En los 5 momentos, ¿sí? Protegerse de salpicaduras y fluidos corporales. Vamos a utilizar delantales que sean impermeables, ¿sí? Que sean impermeables. La utilización de barbijo y protección ocular, por supuesto, para proteger salpicaduras y fluidos corporales y en aislamiento respiratorio, ¿sí? Obviamente siempre el descartador de cortopunzantes. Recuerden que el descartador de cortopunzantes siempre es que tiene que estar medianamente vacío. No puedo llevar a la habitación un descartador de punzantes lleno, porque no me sirve, eso lo tengo que descartar, lo tengo que poner a cerrar y que lo tiene que llevar la gente de higiene y seguridad, ¿sí? Nunca encapuchar las agujas, jamás. La alta probabilidad de cometer un riesgo de pincharme con algún cortopunzante es altísima, así sea que yo no utilicé este cortopunzante, ¿sí? Tienen que hacerse la norma, la rutina de siempre descartar el cortopunzante en el descartador, ¿sí? Nunca reencapuchar, nunca. La bolsa de ambú o resucitador siempre es utilizada en un solo paciente, ¿sí? Sobre todo en lo que tienen afecciones respiratorias, pero siempre se tienen que, por esta razón, ¿no? Porque no sabemos si contagia de alguna manera respiratoria, entonces siempre se mandan a reesterilizar. No es que se descartan, se reesterilizan para que puedan utilizarse nuevamente. Entonces es de uso individual, ¿sí? De uso individual para cada paciente. Bien, y obviamente siempre la ropa y la basura van a estar cumpliendo según las normas de la institución, pero recuerden que la bolsa roja es para los desechos patológicos, ¿sí? Los residuos patológicos, la verde es para la ropa y la negra y de color negro es para los residuos domiciliarios. Esto quiere decir comida, ¿sí? Papelería. Recuerden esto también de la utilización de
residuos, del descarte y clasificación de los residuos. Bueno, esto es todo por ahora, es la clase de ahora. La idea es ir, digamos, valorando e ir incorporando todos estos conocimientos para poder hacer un pensamiento crítico, una evaluación de enfermería más completa. Vamos a ir subiendo los niveles de complejidad para que ustedes puedan atender pacientes no solo en el nivel inicial o secundario inicial de menor complejidad, sino un paciente con internación con cuidados un poco más avanzados de enfermería y en el tercer nivel también, ¿no? Además de las unidades de cuidados intensivos. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase.